Muy buen día, miembros de la comunidad educativa Semillero del Saber. A continuación daré inicio con la clase de matemática correspondiente al curso de séptimo. En esta semana número 2 de nuestro segundo quimestre vamos a abordar el tema de medidas de tendencia central para datos no agrupados. Bien, en general este tipo de medidas de tendencia central para datos no agrupados se va a referir en general a indicadores estadísticos que muestran qué valor o qué valores, porque pueden haber en general muchos, podemos tener las denotaciones de varios y no simplemente trabajar con pocos, se agrupan los datos. Existen tres medidas comunes para identificar el centro del conjunto de datos y ellos son la media, la mediana y la moda. Generalmente vamos a trabajar con estos tres tipos de medida para poder obtener la cualificación de cada una de las medidas de tendencia central con las que vamos a estar trabajando. Bien, en cada caso se ubican alrededor del punto en donde se aglomeran los datos. Bien, entonces es lo que hay que tener en cuenta. Ahora, directamente vamos a plantear lo que viene siendo la mediana, media y moda y donde poderlas identificar en base al procedimiento. También vamos a aplicar algunas formulaciones con las que vamos a, en este caso, obtener el resultado de la media y la aritmética. Bueno, la media aritmética y la mediana, puesto que la moda es de interpretación. Ahora pues bien, ¿cuáles son las tres medidas de tendencia central más usadas y cómo se van a calcular? La primera de ellas es la media. En ello se suman todos los datos y se dividen entre el número de datos que se encuentren estudiándose. Bien, esto directamente es el enunciado que se propone. Primero vamos a realizar el conteo de cada uno de los valores puestos en el estudio, porque se va a centrar en general en ciertos datos que debemos primero realizar el conteo, los colocamos en orden y de allí, en base a contar cuántos valores son, los sumamos todos en total y dividimos para, en general, el número de datos que se encuentren estudiándose. Ahora, la mediana, en este caso, se acomodan todos los datos en orden ascendente y se encuentran en el dato central, que está entre el medio de ellos. Bien, entonces directamente como vamos a hallar el valor de la mediana, vamos a colocar nuestros valores de forma, en este caso, ordenada, en el orden ascendente, decimos de menor a mayor, y el valor que se encuentre en medio de cada uno de los valores, pues es el certero para determinar qué es la mediana. Ahora, la moda es de interpretación, como les mencioné. La moda es simplemente el valor que más se va a repetir a lo largo del estudio. Ahora sí, vamos a pasar con un ejemplo claro para determinar cómo podemos realizar nuestro procedimiento en general. Bien, medidas de tendencia central. El estudio nos dice lo siguiente: la tabla muestra datos recolectados mediante una encuesta de estudiantes, en este caso de séptimo año, sobre la talla que tiene cada uno de ellos. Bien, y estos son los datos que se han proporcionado en el estudio. Por ejemplo, aquí tenemos una talla de 1.34 y asimismo, bueno, con los valores que ustedes pueden directamente ver en cada uno de ellos. Ahora, ¿qué nos pide? Dice encontrar la estatura media, encontrar la estatura mediana y en este caso también vamos a encontrar la estatura con mayor frecuencia. En este caso cabe recalcar que cuando decimos que se presenta con mayor frecuencia nos estamos refiriendo a la moda o decimos el valor que más se repite. Bien, ahora entonces directamente vamos a trabajar con este ejercicio e identificar las siguientes, medidas: media, mediana y moda. Bien, la primera de ellas es la media aritmética o el nivel de promedio que tiene cada uno de los valores. Para calcular la media aritmética del conjunto de datos realizamos los siguientes pasos. Bien, tal y como lo hemos establecido hace unos minutos, primero debemos colocar los valores en orden ascendente. Decimos que los vamos a ir, cada uno de ellos vamos a ir ordenándolos de menor a mayor para así realizar una interpretación luego ya con la mediana. Entonces, tenemos cada uno de los valores que nos han ofrecido en el estudio, en los valores de acá, como pueden recordar. Bien, para calcular la media, en este caso la media aritmética, es realizar la sumatoria de cada uno de los valores. Entonces nos dedicamos en este momento a realizar la sumatoria de cada uno de ellos, como por ejemplo 1,34 sumado a 1,35 y así sucesivamente con los demás valores. Ello refiriéndonos a toda la totalidad en general de los datos. Hay que incluir todos y cada uno de ellos. Bien, una vez ya determinado cuánto es el total, ahora sí, vamos a referirnos vamos a tener que identificar
cuántos valores son los que se encuentran o los que están considerándose, porque una cosa es realizar la sumatoria de los valores y otra cosa diferente es saber cuántos valores hay de promedio. Bien, ahora entonces nos dedicamos al conteo del estudio. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 y 4 es, en este caso, 32. Entonces sabemos que en este caso vamos a tener en totalidad 32 valores que se están en este caso estudiando, o decimos que hay 32 niños que han establecido aquí, bueno, 32 estudiantes que nos han brindado su talla. Bien, entonces ahora sí, dividimos la suma obtenida para el total de los estudiantes encuestados, en este caso 32, como ya hemos en este caso destacado. Bien, la sumatoria que nos dio un 43,45 es dividido para 32, que es el número total de los niños que fueron en este caso realizados para el estudio aquí de la talla. Y en este caso nuestro valor es la división de cada uno de ellos. Tenemos 1, aquí, 357. Y vamos a determinar que esa es el promedio, el nivel promedio de cada uno de los estudiantes, o también la media aritmética, por así decirlo. Entonces, el promedio de estatura entre los estudiantes de séptimo, en este caso, es de 1,357. Bien, de esa forma hemos de determinar la media aritmética. Ahora, la conceptualización base nos dice: la media aritmética o promedio de un conjunto de datos es el valor de la característica que toma cada dato en el estudio. Bien, y se calcula hallando entre el coeficiente, realizando en este caso una división, entre la suma de los datos. Primero, recuerden, es muy importante realizar la sumatoria de los datos y luego vamos a dividirlo para el número total que se encuentren en consideración. Bien, entonces aquí también tenemos explícita la fórmula, recordando que debemos colocar los datos de manera ascendente, de menor a mayor. Ahora vamos a determinar la mediana. Para calcular la estatura mediana se ordena cada una de las estaturas obtenidas en forma ascendente. También este es el procedimiento en general porque debemos ordenar nuestra forma, en este caso de forma ascendente, cada uno de los valores, porque nos va a permitir hallar exactamente el valor de la mediana, porque no podemos calcularlos de esta forma. Por ejemplo, aquí en la medida inicial en que nos son ofrecidos los datos, los podemos encontrar de manera pues desordenada. De esa forma podemos también decirlo. Y lo que nos correspondería a nosotros es simplemente ordenar cada uno de los valores, identificar cuál es el menor y cuál es el mayor, y en base a eso pues ir ordenándolos y catalogándolos en un lugar. Ahora, muy bien, cuando ya hemos determinado cuál es el orden medio de cada uno de ellos, decimos que por ejemplo ya los hemos ordenado todos. Ahora sí, ya aquí viene la intersección de cómo vamos a encontrar la mediana. Observemos que antes de los valores en este caso de las estaturas resaltadas 1,36 y 1,36 hay 15 registros y 15 registros después de ellas. Entonces decimos que nos referimos a los datos. Bien, aquí lo esencial que debemos saber interpretar es que la mediana es el valor el que se encuentre en medio de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tenemos valores de 15. Vamos a hacer el conteo. Tenemos aquí tenemos 15 y acá tenemos 15 más. Esto siendo que tenemos un valor impar. O decimos, bueno, aquí tenemos valores pares. Entonces hay que identificar cuál es el que se encuentra en medio de estos. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, así, directamente sabemos que hay 15 valores. Y a partir de acá también hay otros 15 más. Entonces estos dos valores son los que se encuentran en medio. Pero solo debemos identificar a uno, porque ese 1 es el que va a determinar cuál es el valor de la mediana. Ahora, una vez, en este caso, para encontrar la mediana se realiza un promedio de las dos medidas resaltadas, porque recuerden que solo hemos de trabajar con una, pero como este estudio nos ofrece valores pares, en este caso, para hallar la mediana, vamos a tener que realizar una sumatoria aquí directamente de los dos valores y luego los vamos a dividir para 2, puesto que son simplemente dos valores. Ahora, el resultado directamente sabemos que aquí es 1,36. Bien, y la estatura mediana, en este caso, nos va a establecer este mismo resultado. Entonces esa es la forma en que directamente vamos a poder determinar cuál es nuestro valor de mediana. Ahora, por ejemplo, si los datos son impares, decíamos que por ejemplo aquí estaríamos borrando 1. Entonces ya directamente sabemos y determinamos cuál es el valor par de ellos, en este caso la mediana, porque ya sabemos que es el que se encuentra en medio de cada uno de ellos. Ahora,
Si los datos son impares, se toma en aquel dato que se encuentra en la mitad de los datos. Por ejemplo, aquí tenemos la determinación. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos, tenemos aquí 5 valores. Tenemos aquí, por ejemplo, 34, 34, 35, 36, 37. Como pueden ver, son directamente, tenemos 2 valores en la parte izquierda y 2 valores en la parte derecha, quedándonos así como 35 en medio. Este es un caso hipotético, pero se puede en este caso encontrarlos en su resolución de taller. Bien, en este caso el 35 está en la mitad de los datos y por lo tanto es 35 valor de la mediana. Ahora, la mediana, vamos a interpretar bien la mediana. La mediana de un conjunto de números ordenados de menor a mayor es el valor central. En este caso, si el conjunto tiene un número impar de datos, o la mediana de los valores, en este caso, centrales, si el conjunto tiene un número par de datos. Pero directamente lo esencial o lo importante que debemos de tener en consideración es, primero, para calcular la mediana, es ordenar los valores de forma ascendente, de menor a mayor, e identificar el valor que se encuentre en medio de estos. Ahora, finalizamos con la obtención de la moda. La moda es simplemente el valor que más se repite. Entonces, la moda de la estatura de los estudiantes se puede verificar de la siguiente forma. Bien, vemos entonces, realizamos el conteo de cuántas veces se repite cada talla. Por ejemplo, aquí tenemos 1,34. Vamos a ver, entonces realicemos el conteo de cuántas veces se repite. Acá tenemos otro 1,34 y así sucesivamente, pues irlas identificando para obtener el conteo de cada una de ellas. Bien, por lo general, aquí ya establecemos que 1,34 se repite 4 veces, que hay 4 estudiantes que comparten la misma talla. Ahora, 1,35 son 8 estudiantes que comparten esa misma talla. Ahora, 1,36 son 11 estudiantes que comparten esa misma talla. Decimos que hay 11 estudiantes que directamente repiten esta misma talla que tienen ellos. Ahora, 1,37 directamente son 9 estudiantes. Bien, y este es el procedimiento. Recuerden, simplemente a partir de los valores que tenemos como iniciales, irlos contando y a partir de cuántas veces se repiten, pues tener el conteo fijo, aquí como pueden ver. Ahora, el registro de la estatura que más aparece en este caso es 1,36. Como pueden ver, 11 estudiantes directamente son aquellos que comparten la misma, en este caso la misma talla, y decimos que son la mayoría. En este caso podemos decir que son 11 veces o el valor que más se repite. Bien, por lo tanto, la estatura moda de los estudiantes de séptimo en este caso es 1,36. Y bien, para finalizar la conceptualización, nos dice que la moda de un conjunto de datos es el valor de la característica que más se repite en una población o una muestra. Es un dato del conjunto de datos. Bueno, directamente. Como pueden ver, esta es la forma en que vamos a poder diferenciar o identificar haciendo aquí el cálculo de cada uno de ellos. Tenemos aquí media, mediana y moda. Bien, sin más sería directamente el procedimiento que debemos tener en cuenta y les agradezco mucho el tiempo. Será hasta una próxima ocasión.